Ay, me voy a buscar. No, bueno, lo dejo más en la noche. La fui a casa. Hola, Emilia. ¿Cómo le va? Qué bueno. Sí. Bueno. Suerte. Tenemos buenas manos. Claro. Llega un chabón sacado, la verdad no dice sinónimo, y quería entrar. Dijeron, pero al final lo dijo, no. Porque le quise coordinar, no tenía ninguna, así que todo se lo quiere, yo también lo quiero. Y la amiga prácticamente le dice, señor, no puede entrar. Entonces yo, no. Y dice, todo lo que queremos, somos felices. Y dice, bueno, y la amiga se queda así, en silencio, y dice, no, felices. Y no entendí por qué digo, ¿qué les pasó? ¿Por qué tan sacado? ¿Era real? Sí. No sé por qué se pidió nada de que Sí. ¿La conoces? ¿La conoces? No. Porque ayer me ocupaste y fue así que también puse yo con una servilleta no sé. ¿Se dejaron ver? Yo contigo la dieron y yo Yo cuando voy a la oficina, se lo digo, ¿Y compró? no tengo ni idea. Yo capaz comprar por eso. Entonces se sacaba la servilleta, se bajaba algo, no sé, las personas le agarraban el producto y él se saca la servilleta y con la servilleta y creo que eso quiero. No sé que podría llegar a la oficina. Pero aparte, te van a seguir tomando un partido. Una vez estábamos a una universidad, está en Madrid. Yo la quedo mirando y me dice, yo no te puedo preguntar así, nada. Dice, ¿cómo no te quedo no por el video? 2 años también. Bueno, esto es la verdad. Hola, ¿Y cuánto? ¿Qué tal, Julia? Mario. ¿Cómo es la apellido? Mario. Bien, no, pero llamo a todos. Gracias. Ahí fuera del protocolo lo que estoy haciendo, ¿no? Perdón, disculpa. Bueno, ¿cómo andan? Esperamos 2 minutos por si se suma alguien más. Esperamos 1 hora y media. Sí. Yo soy muy desprolijo con esto, de la cámara. Creo que Te va a... recomiendo que para que te escuchen tenés que mantenerte cerca de eso. Por acá me quedo acá paradito. A ustedes los miran y a mí no me ven, pero ven eso. Claro, te van a escuchar si te mantenés cerca porque ahí está el micrófono. La Sofi sabe que me mantenga cerca no es muy fácil. Me voy a mover un poquito, pero bueno. Bueno, ¿cómo andan? ¿Bien? Conocemos al final. Nosotros tuvimos, no sé si se acuerdan, pero nos tuvimos el año pasado, justo en el inicio de toda esta cosa, y fue la parte más difícil de la pandemia. No en los casos, pero sí en las formas, porque fue largarse a la cancha con estas posibilidades no estaban, las clases sincrónicas no estaban, y renegamos un montón, ¿se acuerdan? Con eso de los PowerPoint, con el audio que se escuchaba, que no se escuchaba. Un parte, para nosotros era el mandato que había llegado y... No, eso fue lo más útil, el PowerPoint. Yo lo odiaba. No, grabar eso era imposible, se borraba, escuchaba y no se escuchaba. Cuando lo grababa y se escuchaba en la computadora bien, lo pasaba a la tablet, no andaba, de la tablet después del celular no andaba. Y hay un montón de formatos en los que cada uno pulsa la materia.
Así que bueno, pero bueno, se pasó. Ahora estamos, por suerte, en este híbrido. Ustedes vienen seguido, o sea, vienen bastante presencialmente, porque son menos. Hola. ¿Cómo va? A 3 materias. 3. Buenas. Hola. Bueno, igual te van a estar todas. ¿En cuál? Sofi, yo te puedo pedir un favor. ¿Puedo completar la planilla de asistencia que hay en la universidad? Si no sabes yo qué. Sí. Ah. ¿Cómo es tu nombre? Ana Clara Rivera. ¿Cómo es el apellido? Digo que están. Dios santo, sí, me acuerdo del apellido. ¿Cómo te llamás vos? Lourdes Santos. Lourdes Santos. Bien, todavía no habíamos arrancado, estábamos recién empezando. Pero bueno, después seguramente nos vemos en el final con honorarios. Este año la metodología de la materia cambió bastante, la nuestra de economía que veníamos dando, porque se da sincrónica a través de clases presenciales un poquito más simples, pero más queda grabado. Y bueno, el audio ya es un audio explicado, avanzó un poco más. Hoy la posibilidad de estar acá, para nosotros yo doy clases en esta carrera y en otra carrera que es Administración y Gestión de la Información, donde son un montón de alumnos y la presencialidad es cada 15 días, con lo cual venimos con mucho menos ritmo de clase que el que ustedes tienen. Lo que vamos a ver hoy se inserta, yo en esta materia estoy con Laura desde hace mucho. Laura y yo dimos clases de economía de luces hace como 10 años atrás. Laura, Cacho Causi, que ustedes creo que no lo vieron nunca, y yo estábamos en luces los tres. Después venimos para acá, Laura está a cargo de la materia, y yo lo que vengo acá es a complementar algo que nosotros ya vimos, no me puedo ir acá. Me voy a sentar acá y voy a repetir. No, es relativamente cerca, porque te alejamos un poco, porque Y ya se pierde. se escucha un poco peor. Sí, algunas profes, por ejemplo, la dejan ahí, se sientan en el banco. ¿Se escucha? ¿Sí? Yo me siento acá, en este banco. Y listo. Decía, lo que vemos ahora va a ser una unidad dentro de ese programa, que es la unidad número 4. En realidad complementa parte de lo que nosotros ya vimos el año pasado. Entonces se van a encontrar con cosas que imagino que no se deben acordar nada de lo que vimos, o se acordarán un poco menos de lo que vimos el año pasado en economía, porque ya pasaron 2 años. Algunos se acordarán un poco más, seguramente, otros un poco menos. Va a haber una parte de repaso y vamos a darle una vueltita de rosca a este tema, que tiene que ver con qué. La materia habla de la economía del trabajo. ¿Ustedes se acuerdan? Que cuando estudiamos economía decíamos que, vamos al capítulo 1 de la economía como ciencia, ¿se acuerdan que decía que era una ciencia social que estudiaba cómo una sociedad organizaba recursos que eran escasos para producir bienes y servicios y eso, satisfacer necesidades después? Y en esos factores, uno, trascendental en toda sociedad, fue el trabajo. ¿Sí? Entonces, la falta de acceder, la carencia de empleo para una persona es un problema individualmente, pero en términos globales es un problema mucho más grande. Ya sea por una cuestión económica, persona que no trabaja es persona que no está aportando su capacidad a la creación de riqueza en una sociedad, es decir, se podría producir más si esa persona que tiene intenciones de trabajar estuviera inserta en el mercado, pero fundamentalmente es un problema social. Ustedes saben que la falta de trabajo, más allá del problema económico, de que esa persona no está creando riqueza, hay un problema social mucho más fuerte. Llego a casa, no tengo que comer, no tengo que dar de comer a los hijos. Yo voy a pasar esta presentación como habían visto en los participantes que había algunos. Ustedes no lo están viendo, yo lo estoy viendo. Nosotros también. Ustedes lo están viendo, pero medio feo, ¿no? Sí. Y ahora cómo con esto. ¿Cómo ignorar? Ignorar. Las tienen claras. Yo soy malísimo. Tenemos 2 años de esta modalidad virtual. Sí. Algo aprendimos. El tema que ahora tengo que pasar, tengo que ver si de acá lo puedo hacer. Si alguno me da la mano para pasar. Habilitar edición. Pero no me deja. No, pero porque está tocando desde el Meet. Claro, tendrías que Entonces hacer. tenés que dar power. Ahí está. Si bajo el mí, Levantar el power. a ver si me lo abre. Che, perdón. No, vamos. Encima yo soy más, tengo 38 años, pero mi forma de vida es de 90. No tengo redes sociales, no tengo Twitter, no tengo Instagram, no tengo redes sociales. Uso Word y uso Excel. Chao. Ahí estaba acá. Ahí está. Ahí está, encima. No, se me abre acá adentro.
capaz que cambio la forma de presentar esto. Y si puedo presentar acá, Está presentando. tener la presentación y empiezo a presentar de otra manera. Una tarea, ¿será? Va a ser que ahí te va a compartir solamente eso. Solo esto, pero si yo no. Ah, no, que lo tengo cerrado. Es ventana, ¿no? Una ventana. Sí, yo no comparto con todo. Yo también comparto. Ahí no se ve nada, ¿no? No. Alguno me daría una mano desde aquí. Salimos a tocar la computadora y. Sí, vamos a probar. Tocar todo Yo soy más viejo que vos, pero yo pruebo. Tiene que ser una ventana para compartir el Power. Sí, claro, pero sí que lo proyectas. Ah, lo ponen acá. Claro. ¿Cómo lo hace? No sé si El tema es que no levanta. No, estos días no estuvo funcionando. Es que lo compartía más. Ah, mal, la proyectas. No. Ah, o sea que había un problema de. No, el proyector igual. Pero la ventana sí. ¿Por qué no levanta Acá, esto? y claro, no le abre directamente el. Claro, no me abre el modo. Ni siquiera para no compartir. No, listo, ya se me quemaron los papeles. Bueno, voy a cerrar la cámara y. Ah, tampoco lo pasa. Bajo acá. ¿Qué va a ser? Como que igual. Ahora que ya no hay más nada. Pero no estoy para hacer ni abrir ni cerrar ni nada. Claro, no te está viendo. No, es re- Porque con él que no te deja compartirlo, pero no. Yo voy a hacer mi método habitual de que tengo en mi casa. todo el escritorio. Todo el escritorio y desde el escritorio nunca me falla. Si me falla después de encontrar los archivos, que después. Como cada vez más chiquitito, hasta que dejo ver los nombres. Y ahí me va a encontrar. Bueno, y si no, será. La vas a tener que la vas Y se a puede abrir como PDF, algo de eso. como PDF. Claro, si la Claro, porque y de hecho abrir con. El problema es que no, directamente no está abriendo el Power. Sí, Viste que puede para pero abrir. por ahí te deja, como te deja abrir Chrome, por ahí te dejaba. Ah, esto me llama la atención. Claro, ese formato no es PDF. Es formato raro. Abrir con. Abrir con. ¿Dónde estamos? Ahí. Pero no es formatado. Ahí. Abrir con. No. Vamos a ver qué me dice. Sí, este es. Bueno, si no, vamos a seguir la presentación de. Vamos a charlar. A mí en lo personal siempre me resulta más sencillo charlar que seguir un Power porque nunca en mi vida di clases con un Power. Siempre lo he perdido. Pero entiendo que es más sencillo y sobre todo para los que están del otro lado es mucho más sencillo seguir un Power. Lo que sí, esto no me voy a acostumbrar nunca en la vida. Ahí está inscribido. Ahí están escribiendo. Ah, está bien, si se lo vamos a imaginar. Ah, entonces. Matías, sí. Bueno, no, estamos sin presentación. ¿Otro no? Entró. Bueno, vamos directamente, charlemos, ¿les parece? Sí, total. La presentación ustedes la tienen ya cargada en el sistema. La tenemos. Está oculta, pero después en un ratito se pone poner visible y va a estar. Y también van a encontrar un videíto de cosas que ustedes ya vienen trabajando por el enfoque con Laura, que el videíto empieza a proponer algunas cuestiones relacionadas al futuro del mercado de trabajo. ¿Sí? Esta unidad, ¿qué tiene? Va a tener como 3 o 4 partes. La primera tiene que ver con, es la unidad donde volvemos a retomar cómo se realizan los estudios sobre el mercado de trabajo. Hay una forma de medirlo, ustedes ya la vieron porque lo vimos en economía el año pasado. Esa forma no es perfecta, pero es lo mejor que tenemos. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de que en economía uno de los objetivos era la producción? O sea, toda economía apuntaba a aumentar su producción. Y había un indicador que medía la producción. ¿Cuál era? El PBI, el Producto Bruto Interno. ¿Es lo mejor que hay para medir? No. El mismo tipo que crea el PBI como indicador, al tiempo dijo, che, esto no es bueno, no lo usen. Pero bueno, no hay otro y al día de hoy se sigue usando ese. En economía pasa más o menos lo mismo con el mercado de trabajo.
estudiar desempleo, tasa de actividad, tasa de empleo y demás no es perfecto, pero es lo mejor que tenemos. Entonces, nosotros el año pasado vimos estos indicadores y después vamos ahora a dar una vueltita de rosca. ¿Cuáles son las cosas que tenemos que prestarle atención, además de esa tasa de desempleo que conocemos? ¿Qué otras cosas más habría que mirar como para poder tener una imagen más completa de lo que sería una radiografía de los problemas del empleo? La primera variable tiene que ver con, ustedes se acuerdan que estudiábamos economía positiva y normativa. Yo les traigo la clase de economía del año pasado para darle un punto de partida. ¿Algunos tienen una idea de la diferencia de las dos? Una de las dos era las percepciones o como la opinión. Ajá. En una de las actividades me había dado como títulos, me parece, de noticias que se evidenciaba que una era un juicio y la otra era... Exactamente. Siempre en economía nos vamos a encontrar en economía y en la vida en general. Hay datos y hay interpretaciones de los datos. El dato, si está bien medido, uno se sienta acá y dice, en este aula, en este momento, somos 3, somos 7, 8, hay 8 personas. Eso es un dato concreto, y ese dato concreto, bueno, uno después podrá decir, hay muchos, hay pocos y demás. El estudio del mercado de trabajo, eso ya es normativo, digo, la cuestión positiva se enfoca sobre los datos tal cual son. En la economía nuestra, en la economía argentina, cada economía tiene, cada país desarrolla un instituto estadístico, técnico, que depende de un ministerio, pero tiene un director específico y desarrolla todo el sistema estadístico nacional para la medición del PBI que dijimos antes. Empleo, condiciones de vida de la sociedad, pobreza, indigencia, las relaciones económicas con el resto del mundo, condiciones de vida de los habitantes. Un montón de indicadores que son objetivos a partir de metodologías que están universalmente aceptadas, por supuesto, para que sean válidos y no sea una interpretación. ¿Ustedes saben cómo se llama ese instituto en Argentina? INDEC, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Se crea en 1968 y tiene como fundamento central proveer de información al país en general, desarrolla y coordina todo el sistema estadístico a nivel nacional y hay dependencias provinciales donde, bueno, dependen o tributan estudios que se hacen bajo la misma metodología para después publicarlo a nivel global. Rafaela, y ahí la miro la Sofía, Rafaela no está dentro de ese sistema, por ende hay un instituto que es más chiquito, se llama ICD, y hace algunas de esas cosas. En el caso del mercado de trabajo hay un estudio, y ustedes ya lo saben porque ya lo vimos, por ahí algunas cosas vamos a ir repitiendo el año pasado, ¿cómo se llama el estudio? Elementos económicos le pusieron acá. EPH, encuesta permanente de hogares. Eso lo hace el INDEC a nivel nacional. La encuesta, el nombre lo dice claro, es encuesta permanente de hogares. Si es una encuesta, ¿qué no es? Un censo. Una encuesta una muestra, un censo muestra todo. El censo, este año tal vez se haga, si va a ser el año pasado. ¿Vieron que se hace un censo cada 10 años que nos encuestan a todos? El año pasado no se hizo, naturalmente, probablemente se haga este año. Esta es una encuesta que hace el INDEC en todo el país, que agarra una muestra de hogares y va y pregunta una serie de preguntas bajo una metodología estándar que permite diferenciar las condiciones de actividad de las personas. ¿Sí? Voy a usar el pizarrón. Y última después, subo una foto para presentarlo. Mandamos la foto. Sí, de todos modos también está, lo que digo, puede estar más desordenado, porque la presentación igualmente la iba a desordenar, va a estar ahí. Nosotros tenemos una población total, que es la cantidad de habitantes que viven. ¿Saben cuánto se estima hoy la cantidad de habitantes de Argentina? 44, 45, 44, por ahí. Estimado. El último de 44, ¿no? El último fueron 44, y ahora creo que está en 45, 9. Es proyección estadística a partir de una serie de parámetros. Si pasa esto y esto, creo que puede llegar a ver. Hay un margen. En términos de actividad económica, esto se dividía en estas dos categorías. Población, esto es una económica, ¿se acuerdan de esto? ¿Sí? Vamos entrando en el tema. ¿Qué es o cuáles son las primeras preguntas que se realizan para poder distinguir? ¿Cuál es uno de los primeros focos que tiene esta encuesta permanente de hogares? Conocer dentro de la población de un país qué parte de esa población constituye lo que se llama fuerza de trabajo, que es esto. ¿Sí?
Toda esa gente que está ahí es lo que en nuestra economía va a constituir el factor trabajo. Esa economía que decíamos que tiene tierra, trabajo, capital, bueno, el factor trabajo es eso, no es. ¿Por qué? Porque hay una parte grande de la población que no trabaja y que además Son menores, son jubilados. Y que no está buscando ser estudiante o jubilado. que no trabaja y que no busca trabajo. Y ahí, como bien dijeron, hay varias categorías que fuimos viendo y que tienen que ver con quién. Un chico de 2 años. Yo soy papá de una nena de 2 años y 2 meses. Esa chica naturalmente entra acá, que no puede estar trabajando, no sabe dónde. Un estudiante que solo estudia, un jubilado que solo, que ya está en la fase inactiva de su vida. Porque, ojo, acá las categorías empiezan a cruzarse. ¿Se acuerdan? El jubilado además puede ser económicamente activo. Un jubilado que trabaja es activo, un estudiante que trabaja lo mismo. Ya habíamos planteado algunos casos que acá empezamos a ver para retomar estas cosas que en el esquema de las mediciones oficiales por ahí comienzan a generar algún debate. Voy primero con este tema y cierro el paréntesis y después continúo. ¿Se acuerdan dónde poníamos las amas de casa? Amas de casa entendidas como la persona que se encarga de la manutención del hogar. Cuidado del mantenimiento de su propia familia, su propio hogar. Amas de casa que en general son mujeres, no exclusivamente. Hay un porcentaje mínimo, es cierto, es muy bajo, pero hay un porcentaje de hombres que declaran ser amos de casa. ¿Eso de qué lado los cruzo? ¿Para allá o para acá? ¿Pea o pay? Yo lo pondría en pega. Estamos 1 a 1. Necesito un desempate. Ahí yo también lo pondría en pega hoy, pero porque estamos analizando todo esto del valor del tiempo o sea, estamos poniendo otras variables, pero hablando de si su tiempo produce dinero o no. Es una actividad económica no remunerada. Claro. ¿Dónde entra hoy la biología? Acá. Económicamente inactivo. Es justo llamar inactivo a una persona que se levanta, hombre o mujer, 8 de la mañana, cocina, lava, lleva a los chicos a la escuela, hace esto o lo otro. Esa persona hace la misma actividad en la casa de al lado o para el vecino, para el padre, que yo, y le pagan, formal o informal. Digo, voy y me dedico a ser amo de casa, pero digamos, en este caso sería servicio doméstico en la casa de mi hermana. Mi hermana me paga 500 pesos por día. Hago exactamente lo mismo que en mi casa, 1 hora, y en mi casa lo hago 8. En ese esquema paso y me cruzo de este lado. Hoy por hoy, la estadística todavía la tomo acá. Hay avances en la OIT, Organización Internacional del Trabajo, que es la que se reúne una vez por año para discutir estos elementos técnicos, para ver, ¿qué hacemos con estos casos? Porque se empiezan a dar estas situaciones y de pronto, ¿dónde aparece cada uno de estos? El consenso va a ser, cuando uno mira los datos, dice, las tengo en pay. Empecemos a poner dentro del estrato laboral que hay una fracción grande de gente, porque son muchas las personas, que su aporte hoy es crítico para la manutención del hogar. Hay otro ejemplo más relacionado a esto, que por ejemplo el año pasado no podíamos porque era incipiente el estudio, y ustedes estaban también incipientes en la universidad. Si a alguno de ustedes se le ocurre irse a vivir a algún lugar, acá no pueden hacerlo, pero de pronto tienen la posibilidad de tener gallinas, conejos, patos, hacer una quinta, producir alimentos dentro de su propio predio. ¿Ustedes son PEA o son PEI? Según lo que dijimos hasta ahora, PEA, trabajo. Sería PEI también. Porque no producís para vos, pero no para los demás. Si vos lo vendés y eso genera algún ingresito y vos lo declaraste como un ingreso, ahí ya vas a estar diciendo, esta es mi actividad económica. Entonces, está muy bien la respuesta, la persona tiene que autopercibir que la actividad que está haciendo, a lo mejor vende 1,5 docenas de huevos por semana y le genera, no sé, 300 pesos por semana, 1.200 pesos por mes, una cosa así. Si esa persona entiende que es un laburo y que de eso vive, seguramente te va a manifestar al momento de encuestar, vos laburás, sí, le doy de comer a mi familia y además vendo algunas cosas.
ahí va a entrar el PEA, pero normalmente la gente que hace la manutención de su propio hogar y que no vende ningún excedente, o que lo regala, o que lo hace de una manera muy informal, o salteada en el tiempo, le va a decir, no, lo hago. Esa persona normalmente entra como pay, pero hay muchas personas, sobre todo en algunos lugares más, por supuesto, del interior del país, porque en Rafaela no lo puede poner una gallina. Por más que tengan un patio hoy en el centro no lo pueden poner, porque los animales de granja están prohibidos por el código urbano. Pero suponiendo que pudiera ser factible hacerlo, hoy en día la estadística está avanzando un pasito más, y cuando aparecen estas preguntas y se preguntan algunas de estas cuestiones, se indaga si ese hogar, si esa actividad que realiza la persona en este caso, es relevante para la manutención del hogar. Entonces por ahí decís, no vendo nada, pero yo la verdad que le pongo mucho huevo a esto. Estoy 4 horas por día, toda la mañana, riego, hago esto, hago lo otro, y con esto me ahorro de 20 lucas por mes, porque como acá es con esto. Ese esquema, si la estadística lo agarra, empiezan a cambiar y ya ahí se van desplegando. Lo que digo es, ese primer esquema que trabajamos el año pasado, distinguir, trabaja, no trabaja, busca trabajo, no busca trabajo, ¿se acuerdan que teníamos un cuadrito que era así? Y las dos preguntas, acá decía trabaja, y acá decía si busca. Y lo diríamos acá. Y acá era sí, no, sí, no. Entonces decíamos, una persona que trabaja y que no busca trabajo, ¿qué es? Trabajo y no busca trabajo. La PEA, ¿sí? Y dentro de la PEA es una persona ocupada. Trabajo y no busco otro laburo porque me alcanzará la guita, porque me gusta lo que hago, por lo que sea. Estaba también el que no trabaja y no busca trabajo. ¿Qué? La definición clásica de PEA. Estaba el que no trabaja y busca trabajo. ¿Qué era? PEA, ¿sí? Porque busca trabajo. Y este es el elemento de lo que estábamos buscando, el desocupado. La definición clásica de desocupado. No trabajo y busco trabajo. Y la definición te dice un poquito más, te dice, busca activamente una ocupación. No es, che, sí, no trabajo, busqué, ¿qué hiciste? Y una vez cargué el perfil en LinkedIn. Ajá. No, o sea, hace 3 o 4 meses lo dejé ahí, nadie me llamó. Ese tipo, si uno lo haga en profundidad, esa persona, hombre o mujer, digo, naturalmente no es un desocupado. Porque ese concepto de búsqueda activa, está bien, no trabaja, pero cargó el perfil en LinkedIn hace 4 meses, yo no puedo catalogar eso como una búsqueda activa. Quien está buscando laburo es un movimiento, digamos, mucho más fuerte. Y por lo que hay los que están acá, que acá hay un universo un poquito más grande, de cosas para ver, que tienen que ver con gente que labura y además busca otro trabajo. Esto, normalmente acá aparece un concepto que se llama subocupado, demandante, personas que en general se daba la situación de alguien que trabajaba pocas horas, algo laburaba, por eso es fea, pero como no le alcanzaba la guita, buscaba un poco más. Un ejemplo de esto puede ser una persona, bueno, cualquiera un empleado del sector servicios que corta el pasto, que gasista, plomero, personal de servicio doméstico y demás, poquitas horas y buscaba algo más. Entonces, desde lo que estudiamos el año pasado, decíamos, si yo miro estos dos que están acá me encuentro con los principales problemas de empleo. Estas dos categorías, si las sumo juntas, tengo los principales problemas de empleo. Lo que decimos hoy, un año después, es que todo eso, que es lo que mide la estadística oficial y lo que ustedes se van a encontrar en los informes del INDEC, es incompleto. No está mal, no es erróneo, pero es incompleto, hay mucho más que esos problemas que están dentro del mercado de trabajo. Pongamos números de la economía nacional. A ver si algunos saben. ¿Cuál es la tasa de desempleo hoy en Argentina? 11%. Un poquito menos ahora. 9,6. No estamos en 2 dígitos. 9,6 en el segundo trimestre del año, 9,6. Pero después le tenemos que agregar acá que hay una tasa de subocupación demandante que está en, no recuerdo dónde exacto, ahí la presentación estaba,
es 8,4, un poquito más, un poquito menos por ahí. Pero un punto importante, cuando uno suma todo esto, se publica habitualmente y te dice, este 9,6 representa 1.3 millones de personas. Si yo agrego esto, que está acá, puede estar en 1.2 y me estoy diciendo que hay más o menos 2,5 millones de habitantes con problemas visibles de empleo en la Argentina. Y te estoy viendo la cara y no te está dando el número. ¿Puede ser? ¿Cómo no? Ah, me pareció que hiciste el cálculo en la cabeza y dije, no te dio el número. No. Porque el número nada. O decir, ¿cómo puede ser que este 9% sea 2,5? Digamos, y este cálculo, esta suma de estas dos cosas de 2,5 millones de habitantes. Si en Argentina hay 45 millones de habitantes. Ahora eso. Tendría que dar mucho más. Si hay 45 millones de habitantes, ¿cuánto es el 10%? 4 millones. 4 millones y medio, 4.5. Tengo 10% de tasa y me está diciendo que hay 1.300.000 personas con problemas de trabajo. ¿A qué voy a ir con esto? Primero, para ponerlo en contexto, los datos que salen a nivel nacional no se miden para todo el país, se miden en una muestra de 31 ciudades que se llaman aglomerados urbanos. Entonces, vos tenés 45 millones, pero la encuesta no agarra a todo el país, agarra 31 lugares. ¿Cuánta gente vive en esos 31 lugares? Menos de 30. 29 millones, una cosa así. Entonces se hace una encuesta sobre los lugares más grandes, sobre esos lugares más grandes se determina PAP y demás y después se proyecta. ¿A qué vamos con esto? Los números de desempleo no están tomando en cuenta todo el país. Normalmente están dejando afuera 1/3 de la población, que es la que vive en el mundo rural y en las ciudades más chicas. Cuando uno mira, hay mucha gente que vive en ciudades más chicas. Rafaela, sin ir más lejos, no tiene datos oficiales de desempleo medidos a través del Sistema Estadístico Nacional. Los tiene porque los crea con una metodología igual y los hace el ICD. Si no, es la única ciudad que tiene un instituto de estos. Entonces, como primera medida inicial decíamos que la desocupación se mide a nivel país, pero no agarra todo el país, agarra una muestra, se mide a través del EPH, lo mide el INDEC. No es una interpretación, es un dato objetivo. Ese dato objetivo surge de metodologías que están científicamente aprobadas, digamos, para que sean. Y aún, digamos, en el caso de que se releve todo el país, nosotros no podemos centrarnos y pensar que los problemas de empleo se concentran solo en ese grupo de gente. Porque ¿qué otras cosas más no me mide la tasa? Yo te digo, hay 10% de desempleados. ¿Qué me está quedando afuera dentro de eso? Yo he entendido, por ejemplo, si una persona ha realizado al menos una actividad económica en el transcurso de la última semana, una chamba, ganó 2.000 pesos, esa persona no se considera desocupada, por ejemplo, ¿no? Esa persona de movida ya se considera población. Vamos al caso concreto. Te hago una pregunta y te digo, quiero ver la hora para ver, no extenderme, no volar con los tiempos. La primera pregunta que se utiliza en todo el mundo para ver si la persona es económicamente activa o inactiva, te pregunta si trabajaste 1 hora al menos la semana pasada. Mucha gente lo dice, pero ¿cómo vas con eso? ¿Quién te va a decir que no? Bueno, que no tiene trabajo, no trabajó ni 1 hora. Esa pregunta no va directo a saber si sos desocupado o no, pero sí esa pregunta te determina a vos. Yo te pregunto y te digo, che, ¿trabajaste 1 hora la semana pasada? No. ¿Por qué no trabajé? Porque estaba enfermo. Ah, pero habitualmente trabajás, sí. Vea. No, no trabajé. ¿Estás buscando laburo? No, ahora no, estoy estudiando. ¿Listo? Sospea. ¿Trabajaste? No. ¿Estás buscando? Sí. ¿Por qué? Y porque no tengo guita, porque quiero laburar. Que eso. Ahí sospea y dentro de ese bloque de preguntas se van a preguntar varias cosas más. Y así se va configurando. Es cierto que en la categoría empleado está medio sobredimensionado. Una persona que trabaja 1 hora, ya, si efectivamente laburó 1 hora, no va a ser desocupado. Porque trabajó 1 hora. Para la estadística oficial, ¿usted le parece que un tipo que labura 1 hora? Tengo una máquina de cortar pasto y lo único que hice la semana pasada fue cortar el lote de mi vecino enfrente.
Me pagó por eso. Estoy desocupado y, bueno, en ese momento que hice, fui, laburé, estuve una hora laburando, cobré, qué sé yo. La estadística sobredimensiona mucho y me dice que ese tipo está ocupado. La realidad es que no está ocupado. ¿Se entiende esto? Entonces, hay un primer problema con ese sobredimensionamiento de la variable de ocupación. ¿Qué otra cosa más no vemos acá en todos estos números? El trabajo no remunerado. Trabajo no remunerado, parte de lo que veníamos charlando al principio de la clase, pero está bien eso. Mucha gente que está laburando, que de pronto, sobre todo el perfil que más conflictos genera es el ama de casa. Sí, de hecho, justamente la otra vez hablábamos que ahora se reconoce por cada hijo que haya tenido la persona, 3 años de mujeres, en este caso específicamente de mujeres, 3 años de aportes. De aporte jubilatorio para acercarse a la jubilación. La cantidad de años. Pero eso es un tema súper controversial. Digamos, al margen de la opinión de cada uno, lo que digo es que cada vez que ese tema se toca, en algún momento se propuso también alguna ley para que quien trabaja le pague un sueldo a la persona que se queda dentro de la casa y que reciba un sueldo por ese trabajo que está haciendo. Y una buena parte de la población, no, eso es la intimidad del hogar, el arreglo entre ellos, qué sé yo. Digamos, la cuestión controversial, lo cierto es que el trabajo no remunerado es un trabajo. La estadística no me lo muestra. Y otra cosa más que ustedes creen que no vemos acá. Las anoto acá, porque son temas que van saliendo. Trabajo no remunerado, la sobredimensión del concepto de ocupado. Voy a poner. Estaba pensando en discapacidad. Por ejemplo, ¿qué sería? No, o sea, que no puedas trabajar porque tenés alguna discapacidad y... Pasa que ahí esa persona está considerada dentro de la población económicamente inactiva. Si la discapacidad es invalidante para realizar el trabajo, esa persona va a ser seguramente población económicamente inactiva, y está bien que sea porque no está apta para poder llevar adelante el trabajo. La discapacidad tiene ciertos grados. Bueno, hay algunos segmentos donde la persona no está invalidada para trabajar, pero sí para hacer ciertas cosas. En ese contexto, vos lo vas a ver trabajando como persona ocupada. Entonces, por ahí la discapacidad está considerada ahí adentro de esto. Ustedes están estudiando una carrera de ¿cuántos años dura la carrera? 5 años. Sí, le hago la pregunta porque yo sé la respuesta. Ustedes cuando salen después de 5 años de estar adentro de la universidad en el proceso de formación profesional, ¿van a tener las mismas capacidades al inicio que al final de la universidad? ¿O se supone que está pasando un proceso? Están desarrollando justamente un perfil profesional, una capacidad profesional, bajo la cual permite, en este caso, asumir ciertas funciones y ciertas actividades que aquellos que no son profesionales en la disciplina que ustedes estudian no las pueden hacer. Salgo el caso de ustedes y pienso en un médico preparado para ejercer la medicina, un abogado, cualquier persona que pase o que transite por un proceso de formación. Esa persona está trabajando hoy como cajero en un supermercado. ¿Eso es un problema laboral o no es un problema laboral? Sí. ¿Y me lo mide el desempleo? Está sobrecalificado para ese puesto. Es una situación que la habíamos conversado el año pasado. La persona está sumamente sobrecalificada para el puesto. ¿Es un problema? No, yo al empleado, al personal, al cajero de un supermercado le tengo el más profundo los respetos. La pandemia nos puso en la vanguardia de que esa persona estuviera en el día 1 sentado. Entonces, no va a la categoría, no quiero desjerarquizar una profesión en la cual le estoy jerarquizando el máximo que puedo. Lo que digo es que el aporte en productividad que puede hacer, el médico o quien fuere, tiene mucho más para aportarle en la creación de riqueza a través de lo que sabe hacer que si está trabajando de cajero en un súper. La estadística oficial eso me lo deja fuera. Digo, la estadística oficial no me dice cuánta gente, no hace el análisis cualitativo entre la profesión de una persona y la actividad que está haciendo. Podría hacerse, es muy difícil. Pero bueno, ahí aparecía una categoría, ustedes no sé si se acuerdan del año pasado, se llamaba, habíamos visto que había
tipos de desempleo. Como decíamos, desempleado no trabaja y no estudia, pero no es lo mismo un tipo de 50 años que hace 4 años que está buscando trabajo que uno que recién sale. Y había una serie de categorías. Esta es una categoría más nueva que no está tipificada. Ahora hay bastante más material escrito, que en la OIT todavía no aparece en las mediciones porque tampoco es fácil medirlo, y se llamaba desempleo, punto suspensivo, oculto, no lo veo. No lo veo porque ¿es desempleado? No, no es desempleado, porque esa persona trabaja, no busca laburo, sí, no sé, no importa, digamos, pero no, ya al estar trabajando no puede ser desocupado. Entonces digo, en el marco de ustedes y del proceso de formación, hoy estamos en condiciones de criticar en términos profesionales. La profesionalidad lo que te da justamente es el espíritu crítico, entendiendo la crítica no como el cuestionamiento, sino como la crítica. Así como les dije al principio, el PBI es lo mejor que hay, pero es malo, o no es perfecto. La tasa de desocupación es lo mejor que hay, pero tampoco es perfecto. Si yo quiero ver los problemas de empleo, lo único que tengo disponible, lo mejor que tengo disponible es esto, pero no es lo único. Y aún con esto también sé que hay cosas que están incompletas. Hay más cosas que quedan afuera. Sobrecalificados. Ese sobredimensionamiento de la variable ocupado. Estamos tomando como ocupado gente que por ahí, con un análisis más profundo, no lo llamaríamos ocupado. Trabajo no remunerado que no está siendo tomado en cuenta. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa no ven? Si yo le digo, che, la tasa de desempleo argentina es 10,6%. Y si lo miran en un análisis histórico a esto, es una tasa que está en línea con lo que sucedió en los últimos 4 o 5 años. La economía argentina está bastante estancada en los últimos 10, diría yo. En una mirada de largo plazo, ¿no? La tendencia es declinante y hay picos como el del año pasado que estadísticamente no son representativos. El año pasado se mandó a la economía a dormir, entonces no hubo producción, el empleo cayó, pasaron algunas cosas. Este año, si uno mira los números, vamos a decir la economía recontra hiper repuntó. Pero bueno, como el año pasado era mentirosa digo en términos estadísticos, la caída estaba sobredimensionada. Claro, uno va tomando las referencias del año pasado a este, vos qué decís, del año pasado a este año la producción creció un montón. Lo que pasa es que porque cayó un montón antes. Se va un año más atrás. Claro, por eso uno toma normalmente una serie más larga. ¿Cuánto es la serie? Bueno, siempre, el que tiene ganas de hacer un análisis serio va a tomar una serie lo suficientemente larga como para hacerlo. El que quiere o que tiene algún interés manifiesto en tratar de mostrar algo que le juegue a favor o que le juegue en contra a otro, va a tomar la serie que le guste más. Tomó los últimos 2 meses, el último año, los últimos 2, los últimos 4. Si nosotros miramos una serie un poquito más larga, en la economía argentina, el año 2000, hasta el año 2015, 2012, 2015, por ahí, se estanca. Se mantiene todo bastante parecido. 2016 cae, 2017 sube. Y del 2017 viene cayendo. 2018 cayó, 2019 cayó, 2020 se hiper recontra cayó. Y este año va a hiper recontra crecer. Cuando uno toma la línea donde está hoy Argentina, está muy parecido al año 2019. Se recuperó el nivel prepandemia y avanzó unos puntitos más. ¿Sí? Eso es en el análisis macro. En el análisis de los temas de empleo pasa más o menos lo mismo. Los números están por ahí. De las tasas del año pasado, ahora se mejoraron bastante, estamos en esto. Pero digo, cuando uno mira la variable de desempleo, decimos, hay otras cosas que no están ahí en ese número y que no las veo. Y que hoy estamos en condiciones de cuestionarlas. Dijeron 3, ¿qué otra cosa más? ¿Estoy comiendo un pelo? ¿O no se quiera? Sí, un pelo. El empleo no registrado. Está por ahí. Está por ahí. Esta tasa no te habla de informalidad, voy a anotar. Porque está bien lo que está. No toma el efecto más. Cuando vos mirás la tasa no te dice que lo formal.
Bueno, de la informalidad. De hecho, el análisis de la informalidad se hace a través de un montón de cruces de datos que se llama peine informático. Porque vos agarrás y rastreás con un peine cosas que se van cruzando de bases de datos de ANSES, AFIP, la encuesta permanente de hogares, otro, y vas armándote una imagen medio como un conjunto de todo. No es uno solo, sino son varios. ¿Es lo mismo laburar en blanco o en negro? ¿Alguno de ustedes trabaja en blanco o en negro? En blanco, en negro, en blanco. Vale. El número hoy en Argentina, ¿saben cuántos asalariados trabajan en negro? En negro estoy hablando informales en términos de que no reciben aportes. Un tercio. Sí, el aporte que hace el empleo informal al PBI es como del 25-30%, ¿puede ser? Es muchísimo. Yo creo que la economía informal en Argentina es más alta todavía. Más alto que el empleo formal. La economía informal, estoy hablando de los registros que van por afuera del PBI. Pongámosle números a los números generales para ver la situación de la que se está viviendo. Tenemos una tasa de 9,6% de desocupados. Vámonos acá, a la gente que labura. Y les voy a traer un recuerdo de algo que vimos el año pasado, que es uno de los modelos introductorios al estudio de economía, que era uno de los más fáciles de todos, que se llamaba flujo circular. Recuerda que había una cosa que decía, acá están las familias, acá están las empresas o las unidades productivas, y acá están. Estos son los dueños de los factores de producción, estos lo necesitan, las empresas. Los factores van a las empresas producen bienes, acá arriba, acá estaban los factores, acá estaban los bienes. Esto sería una foto simplificadísima de cómo funciona la economía. Las familias, nosotros tenemos un esquema de propiedad privada. Las empresas, la plata que está en el banco, las personas que trabajan y demás son dueñas de sus propios factores de producción. Trabajan, los contratan a las empresas, producen cosas que después van a la familia, que son las que las consumen. ¿Sí? Ese es el esquema. Para que la familia pueda consumir, ¿qué necesita? Ustedes van al supermercado. ¿Con qué? Dinero. Dinero. En una economía. Este es un resultado. Temporizador de no sé qué, no, es la primera vez que dices. Dinero. Y así funciona el sistema occidental capitalista en el que nosotros vivimos. Es el único, no, hay otro sistema que habíamos visto, llamado economía centralizada o planificada, donde el Estado estaba a cargo de los factores de producción y te iba a distribuir. En otro sistema funciona así. Una persona que tiene capital, financiero, máquinas o empresas, lo que sea, va a recibir un interés. Quien tiene un campo y lo alquila recibe una renta, pero la gran mayoría de la población no recibe eso. ¿Qué recibe? Un sueldo, un salario. Cuando nosotros miramos de la gente que trabaja, está ocupado, 76% son asalariados. Son personas que trabajan para un patrón en el marco del empleo asalariado. Del resto, del 24% este que queda, la gran mayoría, no tengo el número ahora exacto, pero casi 20%, son cuentapropistas. No tengo un patrón, pero tengo una cosa que es mía y que me la llevo adelante yo solo. ¿Hay uno mejor que otro para ustedes? En principio no. Con la información en general uno lo sabe. Puedo ser el empleado del gerente general o el CEO de Twitter y vivir un mundo de maravillas, como también puedo ser un empleado en una empresa textil trabajando 18 horas por día a cambio de un sueldo muy bajo. Lo mismo también ser cuentapropista. Un médico que tiene un estudio, un abogado que tiene un estudio, es cuentapropista porque está desarrollando adelante su propia actividad, no tiene gente a cargo ni nada. Y bueno, pero... Galperín también. ¿Cómo? Galperín también es cuentapropista. Galperín es patrón. Ahí entra la otra categoría, se llama patrón, en la tercera, si quieren. Vos tenés el ocupado, el asalariado. Asalariado. El cuentapropista y el patrón. Hay cerca de 3%. ¿Cuál es la diferencia entre ser cuentapropista y patrón? Que uno tiene empleado y el otro no.
Si yo tengo un negocio, me dedico yo solo a mi propio negocio, como un negocio de venta de electrodomésticos y no tengo ningún empleado, soy cuenta propista. Cuando uno mira los números, ¿qué vemos? 76% son asalariados y casi el 20% son cuentapropistas. Y cuando miramos ese 20%, la gran mayoría de ese 20%, no son el médico que tiene el estudio, ni el asesor externo de una empresa que trabaja solo y que gana un montón de guita. La gran mayoría, ¿quiénes son? De los cuentapropistas. Lo que hacen lo que pueden para poder rebuscársela y para poder llegar al final. Es el que tiene la maquinita de cortar pasto, el que sale a cortar pasto, el plomero, el gasista, siempre se me ven acá las profesiones, porque creo que son uno de los empleos que van a terminar siendo más estables en el mediano plazo. En un contexto donde se viene saturando un montón de cosas, creo que hay algunas cosas que son críticas y más difíciles de reemplazar. Un gasista vamos a necesitar toda la vida, un plomero. Pero bueno, mucha de esa gente es cuentapropista. Informal, no tiene aportes, no realizan los aportes. Naturalmente termina su vida activa y ahora tienen la posibilidad de jubilarse sin aportes, pero mucha de esa gente no tenía. Entonces, ¿qué pasaba? Tenían que laburar hasta cuándo? Hasta que se morían. Esa tasa de desempleo que estoy viendo ahí abajo, el 9,6%, no me mide esto, igual que lo que me mide lo que están trabajando. Cuando yo miro la otra parte, que son los que están laburando, no me dice todo esto que está acá. Para Argentina, 76% de asalariados, en un contexto donde el trabajo asalariado está en crisis, y esto ustedes ya lo venían charlando con Laura. ¿Sí? Estamos viviendo un contexto en el que si nos sentamos a charlar vamos a aparecer 1.500 millones de cosas, de que la que estamos siendo testigos de que son profesiones que van desapareciendo. A mí los estudios futuristas no son lindos para leerlos, no le doy una enorme relevancia, pero sí creo que son cosas que pasan porque están pasando ahora en este momento. La Universidad de Oxford publica un review cada tanto y lo saca y la mitad de la población asalariada se va a perder sus empleos en un periodo de no más de 15 años, te dicen ahora. Lo que estamos haciendo ahora en 20 años no lo tenemos más. No sé si el escenario futuro es tan drástico o no, pero ahí sí hay cosas que se vienen dando. Una de esas cosas tiene que ver con una correlación que se daba muy fuerte entre esto. Bajaba la actividad económica, caía el empleo. Pero cuando subía la actividad económica se recuperaba el empleo. ¿Sí? En el mundo vivimos una crisis muy grande en el año 2008. Nosotros no la vimos mucho en Argentina, porque Argentina no estaba en ese momento inserto en el mercado financiero internacional. No pedíamos plata afuera. Entonces, como no pedíamos, podíamos vivir aislados, entre comillas, de un mundo financiero que es muy fuerte, y eso generó que acá no tengamos problemas tan grandes. ¿Saben cuánto fue la tasa de desempleo en España? Yo vivía en España. Vos vivís en España. ¿Cuánto fue? En 2007 y 2010. ¿Cuánto? No poquito. Contame una voz. No, yo trabajaba estaba en situación irregular, trabajaba como portero en un edificio, como hablamos mucho de empleados, pero el problema grande que se dio allá era que todo era base de crédito. La gente, el motor del económico era el endeudamiento. Claro. La gente compraba departamentos. Cualquier persona que tenía un trabajo, un mileurista, podía comprar un departamento financiado en 1000 años. Bueno, se genera la crisis esta de Lehman Brothers en Estados Unidos y repercute en Europa, y se corta el crédito y a partir de ahí revienta la burbuja inmobiliaria y desempleo, no sé, llegó como hasta el 25%, una barbaridad. Lo dijiste con todas las letras de todo. Contaste la causa y contaste la consecuencia. Y lo que te faltó para terminar fue decir que ese desempleo del 25% estuvo persistente por 7 u 8 años. Sí, hoy los números bajaron un poco, pero ¿alguno de ustedes fue a Buenos Aires en este último tiempo de paseo de turismo por trabajo? Lo que sea, alguna vez, a lo mejor no fueron nunca a Buenos Aires. Pero hay un barrio que se llama San Telmo, que es un barrio histórico, clásico, bien porteño. El barrio porteño, de mucho tango, calles empedradas, esa cosa bien porteña. Año 2010, 2011, 2012, ibas a un bar en San Telmo y la persona que te atendía era sí o sí español. Y vos decís, ¿cómo puede ser español? Y bueno, 25% de desempleo. La causa que contaste, lo contaste perfecto porque fue así. Se le daban créditos a personas que no estaban en condiciones financieras con capacidad para devolver el crédito. Pero si yo soy un banco, te voy a usar de ejemplo y perdoname, Julián. Sí. Digo, vos ganás 1.000 euros y te querés comprar una casa de 150.000 euros. Y tenés un costo que tu ahorro van a ser 40 euros por mes. Digo,
no vas a poder pagarme nunca el crédito si tú ahorres 40. Pero yo te lo voy a dar igual a vos como banco. ¿Por qué? Porque te pongo en hipoteca, cuando vos me vas a pagar, hasta que un día me vas a decir, che, no te puedo más pagar, tomá. Vieron que la hipoteca es la garantía que vos pones con tu casa en el crédito. En un momento me vas a decir, tomá, te la devuelvo porque no te lo puedo más pagar. Como había una burbuja inmobiliaria, esa casa que compraste a 100.000, mañana iba a costar 105.000. El precio no bajaba. Sí, se mantenía o subía inclusive un poquitito más. Entonces vos me dabas y en un momento yo me quedaba con tu casa más todo lo que vos me diste. Eso. Y endeudado. Y endeudado. Había gente que, Sí. o sea, que la desahuciaban, o sea, se quedaban sin casa y además endeudados. O sea, fue un desastre. En ese periodo, hoy no estoy seguro, pero cerca del 50% de las viviendas en España son propiedades de los bancos. Sí, O sea, sí. los bancos se quedaron con las viviendas de las personas, no las pudieron pagar. La gente te regalaba el departamento, que decía, mira, tengo 5 años pago de hipoteca, quedate con la deuda vos, el departamento vos, no quiero un mango, pero no, quiero sacarme este problema encima. Eso que vos contaste es tal cual así, y cuando vos lo planteás en un mercado donde se llena la oferta de cualquier cosa, la oferta explota porque todo el mundo vende la casa se va a vender al mismo valor de antes, no, se vende mucho menos. O sea, ahí se explotó la burbuja. ¿A dónde vamos a ir con esto? ¿A qué? Teníamos una crisis financiera muy fuerte, yo me fui un poquito por las ramas, 25% de problemas de desempleo en España, había problemas de desempleo en Italia, Grecia, en Portugal. Muchos de los países del mundo venían de una situación financiera sumamente compleja. Y no sé cómo habíamos llegado, y por qué me fui por las ramas para irme para acá. Después me quedé hablando del crédito, que no tenía nada que ver con él. Pero, Que a nosotros no nos afectó tanto. No estábamos endeudados, no habíamos tomado lo que se bien. Entonces, por eso, nuestra economía no sufrió esos mismos problemas que habían sufrido otros, pero en algún momento después, ya cuando uno mira a principios del 2014 que empieza a devaluarse, la economía empieza a presentar problemas. Y hace 10 años que estamos en problemas económicos fuertes, uno que vivimos todo el tiempo en la inflación, que nos afecta a cada uno de nosotros porque perdemos parte del ingreso. Cuando uno toma el tema de informalidad, una parte es la informalidad, y es correcto el planteo. No es lo mismo estar en blanco que estar en negro, no es lo mismo recibir aportes, recibir contribuciones y demás. Cuando estamos analizando la situación en Argentina, además de la informalidad, y esto se da en el mundo también, tiene que ver con otra variable más. El estudio del mercado de trabajo nos habla de los salarios. Y no es lo mismo laburar por 1.000 pesos por mes que laburar por 100.000 pesos por mes que laburar por 1.000.000 de pesos por mes. Más en un contexto inflacionario. Principalmente en países como el nuestro, donde año tras año la inflación te va comiendo el poder real. Nosotros podemos tomar la foto y decir, bueno, qué bien, che, Argentina se fue a una tasa muy parecida a esa que venía en los años previos. Bajó los problemas de empleo. Ahora, si yo me quedo en esto, hay parte que no estoy bien. Y como profesional que estudia el mercado de trabajo, empiezo a castigar ese indicador que, como dije al principio, por más universal que sea, lo empiezo a desnudar y empiezo a ver que hay un montón de cosas que no me tienen en cuenta. El nivel salarial es uno. En esa encuesta que se realiza, la encuesta permanente de hogares, la publicación del desempleo en Argentina, la informalidad hace alguna estimación muy chiquita y el nivel salarial no me habla directamente nada. Y cuando uno mira los números que nosotros tenemos acá, además de todo aquello que vemos que Argentina tiene un indicador económico vinculado a empleo, vinculado a salario, que es una deuda pendiente del país desde hace un montón de tiempo. Estamos hablando de otro estudio que hace el INDEC, que se llama pobreza e indigencia. Profe, Sí. quería preguntar algo antes. Los emprendimientos, ¿no? ¿En qué entran? Emprendimientos, por ejemplo, ¿cuál? Decime vos el ejemplo, yo te digo cuál. Y no sé, ahora hay mucha gente que... Yo te estaba mirando a vos, Brenda, perdón. Es que los barbijos me pierdo. Sí. No sé, ahora creo que mucha gente que está trabajando con muchos emprendimientos de cualquier cosa, por ejemplo, martinería, no sé, velas de soja. Hay gente que factura y hay gente que no. Si vos salís a laburar, el negocio es tuyo, no tenés ningún empleado ni nada, sos un cuentapropista, porque es tu propio negocio, no tenés empleado. Si tuvieras algún empleado, sos un patrón,
Y si ese laburo lo haces a cambio de prestarle tu fuerza de trabajo a otra persona que es el dueño, sos asalariado. Y puede ser que esas personas no estén tampoco dentro del porcentaje. Lo más probable es que esa persona, cuando le preguntes qué está haciendo, te dice. Hay mucha gente que, bueno, de hecho sale de la filosofía, porque hay en el estudio que se hace en Rafaela, que yo miro los números, hay mucha gente que dice, a mí me sorprendió una vez cuando miraba la gente que hace ventas por catálogo, para mucha gente era como el complemento salarial. ¿De qué labura ahí? Yo laburo, no sé, de empleado administrativo en una empresa. Pero además vendo, no sé, Natura, o cualquier otra de las marcas que se venden por catálogo. Mucha gente hoy, ante la falta de empleo que hizo, empezó a encontrar esas alternativas como única alternativa posible de solución para poder acceder al mercado de trabajo. Porque acá, y por ahí en parte de la línea con lo que veníamos antes también, Galeano, usted lo conoce, a Galeano, un escritor uruguayo. Sí, Eduardo Galeano. Eduardo Galeano decía, de los pobres sabemos todo, sabemos qué no comen, dónde, no me acuerdo exactamente la frase, pero sabemos qué no comen, dónde no van, dónde no duermen, ¿no? Qué sé yo, lo único que no sabemos es por qué los pobres siguen siendo pobres. ¿Qué queremos decir con esto? Cuando uno mira los números del desempleo acá, y cuando nos metemos en una radiografía más profunda, y vemos que ahí adentro de esa tasa, de ese 9,6, las mujeres y los hombres no las juegan igual, los jóvenes y los grandes no las juegan igual, tener estudios universitarios y no tenerlos no las juegan igual. La tasa de desempleo de aquellas personas que tienen título universitario es exageradamente baja. De todo el mundo que tiene un título, si yo miro todos los que tienen un título en la PEA, el porcentaje de desocupación está en 1,5%, una cosa así. Es decir, 100 egresados universitarios que están en el mercado de trabajo, apenas 1,5, casi 2, están afuera. Todos los demás consiguen. Cuando miramos qué le pasa a la gente que no tiene título secundario, ya sea que dejaron el primario o empezaron secundario y no terminaron, la tasa de desempleo específica de esa gente se va a niveles que casi triplican esta tasa. En vez del 9,6 estás en 26, 27%. 2/3 de los desocupados son mujeres, y la mujer joven es mucho peor todavía. Y catalogar, y por eso traigo referencia a Galeano, seguir poniendo la radiografía, uno lo hace porque lo tiene que hacer, porque la función central de los organismos estadísticos es ponerte los datos que te permitan después planificar la política pública para poder transformar esa realidad. Ahora bien, con conocer solamente eso no alcanza, porque esa gente tiene que insertarse en un escenario económico del cual no depende. Es decir, yo no puedo decir, che, sos mujer joven y el problema es que no conseguís trabajo es porque sos mujer joven. En un mercado hay oferta y hay demanda. Si del otro lado no hay nada que me esté contratando, bueno, el problema no es del sujeto desempleado, sino que es un problema de culpas compartidas. Normalmente los estudios del mercado de trabajo ponen mucho el foco en el sujeto. Está fuera de laburo, entonces lo describimos muy bien, tantos tienen esto, tantos tienen lo otro, tantos tienen lo otro. Pero alguna vez hay que poner un poquito más el foco del otro lado. ¿Sí? Todos estos que ya sabemos y que persisten, ¿por qué no consiguen laburo? Y ahí se abren los escenarios de cara al futuro. Yo decía, eso que había pasado en la crisis del 2008 mostró a nivel global que fue la primera vez en la historia que la recuperación posterior de la economía creó mucho menos empleo de digamos, la economía caía, se caían los empleos, crecía, se recuperaba. Ahora se recuperó y no se recuperaron los empleos a la par. Hay mucha gente que iba quedando en un trabajo. Este fin de semana pasado fui, perdón el ejemplo autorreferencial que siempre es horrible, pero fui a un supermercado, creo que acá Rafaela lo vi, no sé si está también. Los lugares más grandes, algunas tecnologías son de uso más cotidiano porque se abarrotan rápidamente un montón de cosas. El supermercado sin cola, por ejemplo, sin cajero, sin nada, donde vos pasás y lo tenés. Que ya hace mucho que está dando vueltas, pero digamos, ya lo vi casi masivo. La mitad de las cajas eran automáticas, la otra mitad no. Estaba en Santa Fe, fui en avión a Buenos Aires. Para subirme al avión y para bajarme del avión solamente una persona vi. Porque compré pasaje por internet, porque llegás ahí, pasás por el check-in y lo haces por internet. Entonces diré, todo eso que uno ve que es la ventaja de la tecnología va compitiendo con las oportunidades laborales y en el saldo final, el balance final, indica que hay una pérdida fuerte de empleos que se van dando. Ustedes conocen la empresa Foxconn, se llama así. Bueno, ¿sabes quién es?
Qué raro. Pongo el ejemplo de esta empresa porque si yo les digo, ¿conocen Canon? Walmart, McDonald's. Esta Foxconn a nivel global, empresa del sector privado, es la tercera creadora de empleo más grande del mundo. Si ustedes tienen algún equipo en un celular, una tablet, alguna cosa, es una de las empresas más grandes del mercado de electrónica de uso cotidiano. Fabrica Apple, fabrica iPad, fabrica esto, fabrica para Hewlett Packard, fabrica para Acer. Tiene un porcentaje del mercado exageradamente alto. Esta empresa que está acá, hace 10 años anuncia, digamos, como empresa enorme que es, anunció el armado de fábricas completas donde solamente eran robots. Pongo el caso de esta porque es una empresa no es el proceso chiquito que tiene a lo mejor cuando vamos a poner un robotito en el final de línea que te haga una cajita. Estoy hablando de la tercera empresa que más empleo privado genera en el mundo, que empezó a abrir fábricas donde todo completamente estaba robotizado. Naturalmente la tendencia a mediano plazo es que las oportunidades laborales van a ser menores. Y acá nos podemos quedar charlando, o no sé, haciendo qué, pero pensando hacia adelante. Esto no es un escenario que creo que uno le pueda... Algunos un poquito más optimistas te dicen, pero siempre se va a necesitar alguna cosa así, pero la pirámide evolucional en el mundo sigue presionando, sigue creciendo, somos más, hay cada vez más gente buscando laburo también, y la economía no está dando abasto con todo eso. Decíamos recién, acá mismo en Argentina, en el súper no tenés cola, en el aeropuerto no tenés más cola, no tenés más gente, tenés, por supuesto, pero muchas menos que antes. Las principales empresas van avanzando sobre este tipo de esquemas. Entonces uno se pregunta, ¿qué va a pasar en la mirada de mediano plazo? Sobre todo en sociedades como las nuestras, porque lo que crea esto, y acá ya nos vamos al asunto más, saliendo de los números más finos, sino a la discusión más formal. Todos nosotros estamos chispeados. ¿Qué hace el tipo que no trabaja? ¿Cómo está considerado socialmente esa persona? Marginal, una persona que no trabaja, una persona que queda aislada, normalmente es considerado un vago. Voy a decir, loco, hace 3 años estoy buscando laburo, no consigo nada, no importa. Si no trabajas el que no quiere. El valor social y la inclusión de la persona. Preguntarle a cualquier persona, mira, me gustaría preguntarle a cualquiera de los primeros que pasen ahí, solamente para que sea bien aleatorio. No sé quién va a ser, pero el primero que pase ahí, le preguntaría, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamás? ¿Qué haces? Contame algo de vos. Seguramente lo primero que me va a decir es, me llamo tanto, soy tal cosa y hago esto. Me va a hablar de su vida laboral primero. Trabajo te da identidad. La crisis de identidad te genera desocupado una crisis de identidad. Pero claro, ya hace 250 años un filósofo planteaba esto de el trabajo se crea, entre otras cosas, para darle entidad al individuo porque no sabe qué hacer con el ocio porque no puede estar todo el día pedo. Bueno, yo digo a pedo, hasta en la cama. Palabras más, palabras menos. Somos concebidos como una sociedad de trabajo, con características coyunturales que se están dando ahora. En esa sociedad de trabajo no hay trabajo. Y la sociedad de trabajo, por más que podamos medirlo de la forma que querramos, vamos a poder darle respuesta a algunas personas, no a todos. Pero yo no quiero decir que las políticas de empleo, que ustedes seguramente con Laura o ya las vieron o las van a ver, no sé, ¿ya las vieron? ¿Trabajaron en la clase pasada, no trabajaron políticas de empleo? Claro. Existen formas de trabajar, mecanismos para promover la inserción laboral de aquellos sujetos que están fuera de él. Uno va, por ejemplo, al municipio y encontrás programas como aprender en la fábrica y programas como seguir igual para que los chicos no abandonen la escuela y sigan y demás. Y yo no quiero ir en contra de eso está bien. Calculo que si hablo con cualquiera de ustedes, su opinión es la misma. Lo que digo es que el espacio es sumamente marginal en la cantidad. Rafaela tiene 110.000 habitantes. La mitad de la población es población económicamente activa, la otra mitad es inactiva. Tenemos los números. 100, la mitad, 55. La tasa de desempleo, pongamos números redondos, está en el 10%. Sobre 55.000 personas que están en la PEA, estamos hablando de 5.500 desocupados acá. Le agrego los desocupados o los subocupados demandantes, estas personas que trabajan poco y quieren trabajar más, estoy hablando de 10.000 personas. Yo hago un programa para que entren 10 chicos a trabajar en una empresa. ¿Está mal? No, está bárbaro. Tengo 10.000.
ahí son 10. Y el escenario de cara al mediano plazo no es benévolo. Pensando a mediano plazo, lo más probable es que la situación sea un poquito más grave. Entonces la pregunta es, ¿hacia dónde vamos nosotros? En un contexto en el cual crisis de empleo, el mercado no te ofrece empleo, un agravante adicional, mucha gente frente a no tener los problemas de identidad, ser considerado un parásito social, todo el contexto de la falta de ocupación, sumado a los problemas sociales que te da la discusión de no tener guita y no poder darle de comer a un chico y un montón de otras cosas. El Estado te va a cubrir y te va a dar un umbral de piso. Pero la ambición y la posibilidad de avanzar es mucho más que el piso que tenés, que la comida que tenés. Los números de la Argentina te muestran pobreza, 40% de los hogares, indigencia envejece. En un país que tiene posibilidad de darle, de morfar a 400 millones de tipos y somos el 10%. Entonces, pero los dueños de la tierra, los factores de producción están concentrados. O sea, y ellos son los que deciden todo. Es un problema de distribución probablemente más que de producción. Pero vuelvo otra vez a una cosa que dije al inicio. Economía estudia, y uno va a la definición y decía, la ciencia social que estudia cómo organizar los recursos para producir y satisfacer necesidades humanas. La ciencia se concentró mucho en la producción, punto. La segunda fase es la distribución. ¿Cómo hago para que todo eso le llegue a los que le tengan que llegar? Acá no llega, punto. Porque la mitad de la población, un poco menos, son pobres. Si eso lo fragmento a números de, digamos, una radiografía más profunda de lo que pasa en los hogares, estoy viendo que 2/3, o sea, 2 de cada 3 chicos que tienen menos de 15 años viven en un hogar pobre. Yo pienso que eso no tiene un contexto a mediano plazo, estoy tirando un tiro en las patas. No es solamente la cuestión de la dignidad de la familia que no tiene que atravesar eso, sino también tiene que ver con un debate que nos va a cruzar a todos y que todos nosotros vamos a vivir porque es de mediano y largo plazo. No es culpa, digamos, no es que nosotros vamos a resolver el problema, como profesionales estamos en condiciones de poner el foco y el debate en algunos elementos más. Y la pregunta que está cruzando al mundo científico, por ahí a la política y demás, es, che, ¿qué hacemos con todo esto? ¿Ustedes comparten que el escenario va hacia ese camino o tienen una mirada más optimista en términos de que el mercado se reinventará y aparecerán nuevas cosas? No, todo el panorama. Un cataclismo. Que si es un cataclismo estamos yendo al abismo y en el abismo volvemos al palo, a la piedra y nos empezamos a pelear todo contra todo. Yo tengo la teoría que, según como también decía Mita Segato, ella tiene la teoría de que este sistema va camino a colapsar. O sea, que el sistema capitalista va camino a colapsar. Y porque también no es sustentable, digo, la forma en la que se produce, ya es una otra discusión, pero la forma en la que se produce y todo no es sustentable. Y no hay forma de mantener algo que se va como comiendo así. Para mí, después una vez recuerdo una charla que habíamos realizado el primer año, que habíamos realizado en el centro comercial, ¿no? Que hablaba sobre esto como que se reconfigura la locura, ¿no? No es que desaparece, era una visión un poco más optimista. Decía que esta es la industria 4.0, la SIDA era, no sé, como Amazon, por ejemplo, que emplea a un tipo para hacer lo que antes hacían 100, pero a su vez hay personas que tienen que ir controlando esas máquinas que dan una cosa. Sí, la discusión es calificación para realizar determinadas tareas. El debate también tenga que ver con la cantidad. ¿Sí? Que se suprimen tantas ocupaciones y la creación de nuevas va a compensarlo o va a ir corriéndolo por abajo. Acá en Rafaela hay un tambo en el INTA. Yo trabajo en el INTA. Hay un tambo, si alguna vez, yo odio la leche, con lo cual me genera hasta repulsión el tambo, pero bueno, voy a ese tambo, que es el único que voy, porque se llama tambo robot. Yo le digo tambo robot y todo el mundo le dice tambo robot, se llama Sistema de Ordeña Automático Tecnológico, tiene un nombre raro. Un tambo es buenísimo, vos vas allá, la vaca viene cuando tiene ganas, pasa por una puerta, la agarra un sensor y dice, che, no, esta ya estuvo acá, listo, la corre, le abre una puerta, se va por otro lado, dice, che, está hace rato que no viene, listo, pasado, venía al tambo, la vaca se te mete sola, morfa, bajan unas pezoneras, van, ordeñan, te aparece un tele y te dice, esta vaca vino hoy a las 3:30 de la mañana, morfó tanto, dio tantos litros. Amor. Se ordeña solo, no hay un horario, se ordeña solo. No, que el sistema justamente apunta a esa lógica. Todo el tiempo está ahí, por supuesto los animales son animales de costumbre y lo hacen en algún momento del tiempo. Después sale, se va al corral, qué sé yo.
Estoy hablando de ruta 34, kilómetros 226, estamos hablando acá nomás, 10 kilómetros, nada, en una actividad que en esta zona es absolutamente intensiva el laburo, porque en ese tambo vos tenés el que maneja la vaca, que la limpia, que la lleva, que el otro, qué sé yo, toda la familia que vive toda esa actividad. Yo no sé si ese sistema va a reemplazar al sistema de ordeñe normal que existe o que existió hasta ahora. Sí, está instalado en el mundo, en un montón de lugares, sobre todo donde cuando el dueño es el tambero. Lo cierto es que muchas oportunidades genera empleo, sí, pero ellos lo manejan dos tipos. Y ninguno de los dos, coincido con lo que decía, las dos personas manejan un sistema en el cual está mucho más atento a un celular que una nave espacial, una cosa así, que le marca, pegaste un tiro en la frente si te dan el celular, eso. Pues te llaman por teléfono a 3 de la mañana, te llama el sistema, ¿no? La vaca 447 no vino, tenés que ir a buscarla. La vaca está allá, entonces tenés que ir a buscarla porque no viene. Digamos. En el balance final, ese avance tecnológico va o puede atentar contra una de las unidades de creación de empleo. Acá aparecen algunos debates, y yo creo que el mundo va a ir hacia eso, a separar, esto ya es una opinión absolutamente personal, creo que va a haber alguna tendencia a separar el trabajo del ingreso. Yo creo que la economía como ciencia, esa primera cuestión de producir con los recursos que tenemos ya está resuelta. Hoy la satisfacción de las necesidades ya está. Ya pusimos la tecnología del lado de la gente y ya tenemos la posibilidad. Tenemos un tremendo problema de distribución, sí. Y me parece que el mundo va a estar más por esa vía de pensar en una suerte de ingreso universal. No sé Ahora, de hecho, en la semana sobre el ingreso universal. No sé si tuviste la oportunidad de verlo. Realmente, o sea, yo, no desde la cuestión religiosa, sino escuchando al Papa hablando sobre esto, justamente la necesidad de un ingreso universal, de entender las consecuencias climáticas que están atravesando. O sea, es una visión muy holística, ¿no? El Papa, y justamente hablaba del ingreso universal, la necesidad de ingreso universal, después de hacer una distribución más equitativa de los recursos. ¿No? Sí. Fue muy interesante que lo diga todo. No lo escuché, y acá uno diría, ingreso universal, lo primero que te viene, más encima muestro un librito. Porque tengo acá un autor que se llama Santiago Bilinsky, de un librito que leí que tenía algunas cosas que mostrar. Y cuando agarré el señalador, agarré uno de Che Guevara. Te habla de ingreso universal, te aparece Che Guevara primero. Pero lo cierto es que uno va a la teoría económica dura y el ingreso universal lo planteó lo más liberal, de lo recontra más liberal. Milton Friedman, hay una discusión que yo creo que es medio mentirosa, pero no sé si es verdad o no. Ford le dice a un empleado, che, ¿qué haces ahora con...? Ahora te pongo máquinas para producir los autos. ¿Y qué vas a hacer ahora? ¿Cómo lo vas a hacer a meter en el sindicato de estos tipos? El tipo del sindicato dice, ajá. ¿Y qué? ¿Los robots te van a comprar los autos a vos? O sea, che, el mercado funciona como vos recién lo planteaste. Es un sistema que está al borde del colapso porque es absolutamente ridículo y irrisorio. Está anclado en mantener constante la expectativa de necesidades permanentes, una desvalorización muy rápida, lo que quiero hoy lo tengo que desvalorizar muy rápido, no tenerlo todo el tiempo, creando una nueva necesidad para comprar cosas que muchas veces ni me alcanza la guita, para impresionar a gente que ni siquiera conozco, y así funciona un poco el sistema. Eso te lleva a que te comiste los bosques, que te comiste las cosas. Son debates que van para más largo plazo, digo, pensándolo en el marco de la materia, en el marco de economía del trabajo, y según ustedes con Laura lo van a charlar mucho más, yo tengo solo un encuentro. Lo mío, yo me voy del eje central. La propuesta de hoy, porque ya estamos llegando a los últimos minutos de la clase, era hacer una revisión general de la metodología, porque todos trabajamos con datos. Y si bien los datos no son perfectos, son lo mejor que tenemos y podemos saber cuáles son los errores para ver cómo mejorar. O por lo menos para ver a dónde levantar la pata. El año pasado trabajamos con la primera diferenciación, P, AP y demás, no avanzamos mucho más. Lo que estamos haciendo ahora es decir que esa tasa de desocupación que aprendimos tiene algunas cosas que podrían mejorarse. ¿Qué cosas? Planteamos todo esto que está acá. Hay una que nos faltó y que se agrega ahora desalentado. Este también se van a acordar porque lo digo. Ese concepto de que está relacionado a esto que decíamos. Un mercado que no crea oportunidades.
Un tipo que estuvo buscando, bueno, digo un tipo, perdónenme que yo sigo diciendo tipo, no es de Machirulo, es una persona sería. Una persona que busca y no consigo nada. ¿Qué voy a estar 25.000 años buscando laburo? No. En un momento se da la situación de que digo, bueno, listo, ya está. Me arreglaré de la forma que pueda hasta que pueda superar este tránsito que no me está yendo bien. Eso se va a llamar en economía trabajador desalentado. El INDEC lo mide como, dice, inactivos marginales. Inactivos marginales. Si yo lo sumo a este, ¿está trabajando? No. ¿Por qué? No busco más laburo. ¿Dónde lo pongo acá? Pero, inactivo. ¿Por qué? No trabaja, no busca. Ahora, si yo le hago un par de preguntas más, ¿por qué no? Y porque busqué laburo un montón de tiempo, no consigo, nadie me da, todo lo que consigo es malo, tal. No puedo decir que ese tipo no tiene un problema de trabajo. Tiene. La estadística me lo deja fuera. Ahora, en buena hora, y esto no es hace mucho tiempo, uno encuentra y se baja el último reporte del INDEC y lo van a encontrar. 1.3% de la población económicamente activa está en la inactiva, perdón. De todos los que están acá, que se divide también casi 50 y 50 a nivel país. Hay un poquito más de esto, 53, una cosa así. De toda la gente que está acá, 1,3 son personas que deberían estar del otro lado. Pero bueno, no tuve instrumentos eficaces para medirlo y con lo que tuve lo pude llegar hasta acá. ¿Qué se van a encontrar ustedes con la bibliografía que les vamos a dejar en el campus? Una presentación que es la que hoy no pudimos ver, que tiene todo esto que fuimos charlando, más desarmado, que rescata cosas de las que ya habíamos visto el año pasado y agrega algunas cuestiones más. Un documentito que lo publica la OIT, de un autor africano. Busqué una cosa cortita y que tenga validez, aporte a las cosas que ya habíamos visto antes. El autor, el apellido es Sia, S-Y-L-A. Y el título del artículo, no recuerdo exactamente, pero dice algo de por qué la forma habitual de medir el empleo en los mercados de trabajo no es, o cuáles son los problemas que tiene esa forma, por qué no es conveniente usarla. Entonces va destripando un poquito todo esto que fuimos diciendo, escrito por una persona que escribe para la OIT. Eso es lo que me pareció interesante. La misma OIT en la que revisa y publica la metodología. Entonces, cuando hay alguien dentro de la misma OIT que lo está planteando, son debates que son los que van alimentando para que después, en algún momento, algo de todo esto empiece a ser considerado las próximas mediciones y metodologías para medir. Y después les dejo un videito, que ese videito es una de esas charlas TED que se usan mucho, sobre todo en las universidades. A mí cada vez que me daban una, renegaba en mirar, después las miraba y me gustaban, pero siempre como que nunca encontraba el momento. Y yo, ¿cuándo miro esto? Me faltaba ahí. Capaz que ustedes, que son de otra generación, están más familiarizados. Me costaba un poquito. Pero esa es el apellido de Pistano, creo que es el apellido. Hay un grupo de gente. Hay una cosa que es muy famosa en el mundo, que participa mucho de esta gente medio conocida, se llama Singularity University, es una universidad que está en la Florida, Estados Unidos, en realidad en la sede de la NASA, y ahí se arman cursos con gente que la selecciona, no es que puede ir cualquiera, son todos estos emprendedores modernos, tipos que están como en la frontera tecnológica, jóvenes, muchos jóvenes, y quienes son tus docentes son el CEO de Facebook, de Twitter, de esto, bueno, todos los popes estos conocidos. Bueno, normalmente esa gente que sale de ahí son tipos con cabezas muy amplias y que están muy en la frontera, y uno de los temas que se trabaja mucho en esa Singularity tiene que ver con, che, ¿qué vamos a hacer con el laburo? El laburo entendido como el debate que se viene en adelante. El factor trabajo va a tener tremendos problemas para poder, digamos, en esa carrera, esa guerra contra la tecnología va a ser guerra, más que guerra, un camino con la tecnología, del lado de la persona. En el camino va a haber roces, porque naturalmente instalar la idea de decir, che, bueno, que se produzca todo un ingreso universal y que después exista gente que además trabaja y genera un ingreso adicional y demás, bueno, va a ser todo un debate, pero pensándolo hacia adelante, pirámides poblacionales con forma de pirámide, gente que permanentemente crece, tenemos cada vez más chicos. China te habilita a tener 2 hijos, antes se podía uno por familia, ahora podés 2.
La otra vez estaba escuchando gente que trabaja también en la comunidad, estaba hablando de un tema de y hablaban de que Chile incorpora 30 millones de personas a la clase media anualmente. Claro. Tenés 30 millones de personas que antes no comían carne, no compraban auto, no nada, y que actualmente se incorpora anualmente 30 millones de personas. Y el impacto que eso tiene y la forma de gestión que tiene la economía china, ellos usan el concepto de seguridad alimentaria distinto a como lo usamos nosotros. Un país de 40 millones de habitantes que produce para 400, tiene alimento de sobra. Vos tenés 1.500 millones de habitantes en un país y no es una cosa, no es fácil ir a la góndola y que haya cosas. Hubo muchas veces desabastecimiento en muchos mercados y China no se lo puede permitir. Por eso hay políticas de muy largo plazo que se arman los acuerdos comerciales. En el caso nuestro lo vimos muy cerca con el tema de la carne y todo el problema que hubo con este tiempo. China crece la clase media, empiezan a consumir proteína de origen animal, una economía que era de proteína de origen vegetal, hoy utiliza mucha proteína de origen animal, productos similares a los que consumimos acá, se exportó mucho afuera, el precio del dólar sube, un conflicto con el mercado interno. Para cerrar la clase de hoy nada más, pensar en, tenemos las tasas, tenemos toda la cuestión más formal, el INDEC, la forma de estudiarlo, no le vamos a dejar de dar bola en el marco del estudio de la carrera y en el marco del estudio de esta materia en particular. La economía del trabajo tiene una metodología que la tenemos que conocer, manejar en profundidad, saber cuáles son las flaquezas. Esto es normal en el proceso universitario. A mí me daba mucha bronca en mi vida de estudiante. O arrancaba de introducción en economía, esto, llegaba a cuarto año y te decían, todo lo que dije primero estaba todo mal, el segundo estaba todo mal, el tercero. Claro, pero después si vos no sabías que estaba mal, no podías no podías como criticar esa cosa. Primero aprendés uno y después lo volvés para criticar. Y de acá, pensando para adelante, ahí tengo muchísimas menos certezas, por supuesto, ahí es un escenario que se abre una interrogante, temas que los estamos viviendo, a mí en lo personal me generan una llamativa atención ver esas cosas que digo, che, lo parte acá había algo y ahora no está más, y está esa máquina o este proceso, o antes había mucha gente y ahora se hace más sencillo. Y me genera el debate de pensar, che, ¿dónde va a terminar toda esta gente hasta que una pirámide se tendrá que establecer? Mientras tanto, tenemos cada vez más gente que va queriendo laburar y un mercado que no está apto para dar todos estos empleos. Bueno, fue un gusto para mí ver de la cara, porque la verdad que creo que la parte más fea de la pandemia es el hecho de haber estado mucho tiempo dando clases sin poder ver caras, compartir un aula y compartir con gente. Y bueno, creo que para ustedes también el aula es una cosa que la relación y todo ese tipo de cuestiones en la vida universitaria suman muchos puestos. Ojalá que la cuestión y esto de la tecnología, todo lo que estamos charlando, persistan en el tiempo también. Creo que es un complemento, no lo único. Pero bueno, para cualquier cosa que de aquí en adelante que les pueda llegar a ser de utilidad, si alguna vez en alguna cosita pudiera llegar a ser de utilidad, a disposición total. Hoy estoy trabajando con 2 chicas que están a punto de recibirse, están haciendo sus tesis. Dentro de las poquitas cositas que más o menos puedo aportar, son bastante pocas diría, el tema de alguna investigación y eso, por ahí les puedo dar alguna mano. Así que ahora, en el momento en el que sea, a disposición total. Un par de años más estamos haciendo la tesis. Cuando ustedes quieran, absolutamente. Ahí están en el campus, tienen mi mail, tienen todo, así que directamente por ahí. Bueno chicos, un gusto,